Hoy, en Con Bienestar, vamos a conocer las caras del fentanilo, porque nos hablan de 50 muertes, 51, 52, 53. En cada una hay una historia de vida profunda, potente, y por eso exigimos justicia. Por eso no pasamos por alto el tema. Es muy importante, es clave. Enseguida tenemos en vivo testimonios muy importantes. Arranca Con Bienestar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos de todo, tenemos buenas y malas noticias. La idea es cubrir todo, lo que te interesa, lo que nos interesa, lo que nos ocupa y preocupa. Así que aquí en Con Bienestar, ese es el compromiso. Media hora con toda la información. Nos ponemos serios porque vamos a hablar del fentanilo. Hoy nos acompañan Soledad Francese, que es la mamá de Renato, que murió víctima del fentanilo, y también la doctora Adriana Francese, abogada. Soledad, gracias por venir, vamos a necesitar tu testimonio. Bien, hola, gracias. Porque exigimos justicia, Sí. Así es, doctora. por supuesto. Así que, y ya está Gastón, que está en vivo en la sede de la Asociación de Anestesiología, porque queremos conocer más el fentanilo. Así que, Gastón, ¿qué tenemos enseguida? El fentanilo es un medicamento que se utiliza a diario en los anestesiólogos y hubo últimas noticias sobre fentanilo contaminado. Y por eso queremos llevar seguridad al paciente, tranquilidad. Y hoy vamos a charlar aquí en la Asociación de Anestesiólogos en un ratito nada más sobre el fentanilo. Perfecto, Gastón. Enseguida en vivo con vos desde la sede de ARBA, la Asociación de Anestesiología, las distintas caras del fentanilo, por supuesto. Una nueva muerte, 32 años. Un docente de música, maestro, querido por todos, sin comorbilidades. Aparece muerto. La familia sospecha que fue el fentanilo. Bueno, Franco Mercuriali tuvo un mano a mano con los familiares, profundo, necesario. Este es el testimonio. Era un joven de 32 años, Sí. era sano, ¿sí? No tenía enfermedades preexistentes, tenía 32 años y él creía en la educación. Que está Porque graduado. era graduado de la Universidad de la UNCI con honores, tenía un promedio superior a 9. Licenciado en educación, era profesor de música, Wow. profesor de enseñanza superior, que es profesor de profesores. Lionel se va a hacer un estudio. Lionel se va a hacer un estudio, entra a la clínica de Ranelagh con un Sí. cuadro de dolor biliar, producto Un dolor de un abdominal. cálculo biliar Biliar. que obstruyó el páncreas Sí. y generó un cuadro de pancreatitis. Leo se empieza a complicar, entra con un cuadro de infección, con neumonía, entra con una fiebre que no podían controlarlo y semanas después fallece. En el reporte, en el acta de defunción, paro cardiorrespiratorio, pancreatitis Bárbaro. aguda. Claro. No nos conformamos con eso. Vos porque sabías que algo no te cerraba. No cerraba, pero bajo ningún término. ¿Por qué se enfermó tan rápido? Totalmente. ¿Por qué en una semana? Totalmente. A Lionel le dieron fentanilo 30 días en el hospital italiano. También eso fue muy sospechoso por parte de nuestro perito porque nos decía con qué criterio se utiliza el fentanilo de forma tan deliberada, como si fuera un medicamento analgésico que nada sucede. Se sabe que 15 días de administración de fentanilo en una terapia intensiva es terrible, ya produce complicaciones graves. Lionel la superó muy bien, venía evolucionando excelente. Previo a su fallecimiento nosotros pensamos que iba a salir. Claro. Esa semana nos dijeron que lo iban a derivar a terapia intermedia para ya prácticamente darle el alta. ¿Sí? Pero bueno, de un momento al otro se complica, no nos supieron dar el Cuando se porqué. complica, ¿qué te dicen? Hay una bacteria Hay una bacteria. hospitalaria. Hay una bacteria intrahospitalaria que no la podemos detectar, que no la podemos resolver. Nosotros nos enteramos de las noticias del fentanilo contaminado y que uno de los lotes contaminados había ido a parar Claro. al hospital italiano. 11 de la noche nos enteramos de las noticias Mirá. por los medios. Vamos al hospital italiano y nos mienten en la cara. El director del hospital italiano, que es Roberto Martínez, nos dijo que Lionel no le habían suministrado una ampolla que esté en el lote del contaminado. Nos asesoramos, consultamos con abogados y por medio de un poder, la abogada fue y solicitó el lote que se le había suministrado a Leo. Y efectivamente era uno de los lotes Mirá vos. que había sido contaminado. Puede ser Renato, 18 años, puede ser Leonel de 32, víctimas del fentanilo contaminado. Estamos con Soledad, que es la mamá de Renato, y con la doctora Francese, que es abogada. ¿Qué
¿Qué le pasó? ¿Por qué él tuvo que estar internado y por qué recibió fentanilo, Soledad? Bueno, Renato tiene un accidente, es derivado de Chascomús al Hospital Italiano de La Plata para una mejor atención y se le administra fentanilo porque estaba con un respirador, estaba ventilado, entonces tenía que tener fentanilo para mantener una pseudoanestesia. ¿Hasta ahí normal? Normal, sí, hasta el tercer día que empieza con fiebre y esas fueron las complicaciones del cuadro de la fiebre. ¿Roberto? No, bueno, yo tengo una posición personal con lo que pasa, no solo con los 52 lamentables fallecidos, yo creo que esa cifra puede ser duplicada por algunas veces más y que debe estar investigado como un homicidio, porque en las prácticas que se realizan para la elaboración de los medicamentos tienen que cumplir con lo que llaman buenas prácticas de manufactura. Y yo escuché en algún lado que decían, no, bueno, puede ser un sabotaje. No existen los sabotajes en los laboratorios cuando, lo digo como infectólogo, cuando dos bacterias están en un mismo lote. Esas dos bacterias en un mismo lote significa que hubo alguna sustancia líquida que tenía las bacterias, que no estuvo controlada y que terminó en ese lote. O sea, y eso es, sin ninguna duda, es una situación que produce la muerte de las personas y es homicidio. Ahora, Soledad, recibe tratamiento. ¿Qué síntomas tenía? ¿Él se dio cuenta? ¿Estaba consciente? ¿Sospechaba del fentanilo? Renato el tercer día le bajan la sedación para ver cómo respondía. Él responde bien. Lo que pasa es que lo tuvieron que volver a sedar porque al tener fiebre alta, que no se la pudieron controlar ni con medios físicos, ni con antitérmicos, ni siquiera con los antibióticos que le estaban pasando, entonces lo tuvieron que volver a sedar. Esta es otra de las cuestiones. Cuando uno adquiere infecciones intrahospitalarias, habitualmente tienen que ver con el manipuleo de alrededor de la cama, con las bacterias de la persona. Pero otra cosa es cuando se le inyecta bacterias, que esas bacterias, no es que hay una cantidad determinada, perdón, que yo sé que esto te puede causar dolor y lo siento. No, es que lo entiendo porque soy enfermera, así que entiendo más o menos. Bueno, lo siento si te causo dolor con este comentario, pero esas bacterias se van reproduciendo ahí en ese fentanilo. No es que entonces, hay lotes que van a producir mayor infección de mayor gravedad y otros de menor gravedad. Y no todos los centros hospitalarios, privados o públicos, que han recibido el fentanilo, han hecho el diagnóstico de las bacterias, que es difícil hacer, porque son bacterias no habituales. Razón por la cual la magnitud de este problema de salud pública generado por un privado es sin ninguna duda una de extrema gravedad en el mundo. Sí. Pregunta Eladio. Sí, Sole, ¿cuándo sospechaste que la muerte había sido por fentanilo? No la sospeché hasta el 12 de mayo, que Renato fallece el 5. El 12 de mayo yo me entero por el hijo de un paciente que estaba internado al lado de Renato, de lo que estaba pasando con el fentanilo y el Hospital Italiano. Sí. Entonces yo ahí empecé a relacionar el tema de la fiebre, que no se la podía controlar, con el uso del fentanilo. Nos acercamos al tener una reunión con el director y él nos confirma de esto, de que sí, de que era positivo con estas dos bacterias. Ahora tenemos una cuestión con la causa judicial. Avísame, Noé Zamora, cuando tengamos la información. Acá hay un laboratorio bajo la lupa. Es un laboratorio que estuvo bajo la lupa durante el kirchnerismo, básicamente por sus conexiones políticas, sus conexiones económicas. Vamos a lo siguiente. Gracias, Sergio Farela, por la información, porque ahora viene la pregunta para la doctora Francese. Estamos hablando de el dueño de un laboratorio que estuvo siempre bajo la lupa. Queremos saber por qué el fentanilo pudo haber estado contaminado. La justicia investiga no solo las muertes, sino el desvío de 5 kilos para el mercado negro. Dice, no, lo destruimos porque estaba vencido. ¿Qué más? El faltante del laboratorio Ramallo, también socio de HLB Pharma, en donde llamó la atención ese faltante de citrato de fentanilo. ¿Qué más? Tremendo. Una inspección en marzo hecha por el Ministerio de Seguridad daba cuenta de 4,5 kilos en HLB Pharma y medio kilo en Ramallo. No hay nada de eso. La justicia descubrió el faltante y los dueños justificaron que lo destruyeron por estar vencido. Es de locos. Sí, tenemos una más. El juez allanó la empresa de destrucción que trabaja con los laboratorios y la de transporte. Entiende el juez Kreplak. Doctora Francese, no hay detenidos, pero ¿hay algún avance en la causa?
Sí, muchísimos. Hay muchas personas que están siendo investigadas por la justicia, han sido allanadas las empresas, las 31 personas. Sí, han pedido la inhibición general de bienes, prohibiciones de salir del país, más allá de un montón también de pruebas periciales que todavía restan porque se demoran. Han secuestrado muchos aparatos tecnológicos como celulares, cámaras de seguridad de la zona y de los mismos laboratorios. Claro. Se están llevando a cabo innumerables pericias. Algunas, por ejemplo, tienen fecha para el 14, 21 de agosto, entonces eso demora un poco en ver las filmaciones y demás. Con esto del robo que hubo, del vandalismo que denunciaron un día antes de que se inicie esta causa el 12 de mayo, bueno, se solicitaron todas las cámaras de la zona, no solamente del laboratorio, ¿sí? Y eso va a ser peritado por la justicia. Mira, en estos momentos nos ve alguien que va a ser operado, que está con un tratamiento con el tema fentanilo. Estamos en directo en la Asociación de Anestesiología, porque sí, Doc, hay un buen uso del fentanilo, hay un uso médico, ustedes lo usan. Hay un uso médico recomendado, controlado, y que durante su administración, en inclusive las terapias intensivas, es controlado bajo específicas normas. El fentanilo y otros medicamentos que pueden ser derivados, que pueden ser sacados de la terapia intensiva para adicciones, inclusive adicciones personales de lo personal de la salud, que esto es una cosa que nunca se habla, pero también un medicamento con cierto grado de utilización puede ser sacado pero en este caso no, en este caso es la producción de frascos, de ampollas, de fentanilo con bacterias. Es decir, tiene una gravedad internacional. La gravedad es de lo más extrema. Atención, estamos en directo en la sede de ARBA con Gastón. Gastón, hay un buen uso del fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? ¿Tenés preguntas? Adelante, por favor. Bueno, chicos, el fentanilo es un medicamento que los anestesiólogos utilizan a menudo y queremos llevar tranquilidad al paciente. Por eso vinimos a la Asociación de Anestesiología. Por favor, ¿se presenta? Hola, bueno, mi nombre es Carlos Bolini, yo soy médico anestesiólogo de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Y la verdad que también el fentanilo es un tema que nosotros nos preocupa, todo esto que ha pasado. Y también queremos llevarle tranquilidad a toda la población, así que lo que quieran preguntarme, con mucho gusto. ¿Qué es el fentanilo? Bueno, el fentanilo, bueno, todos conocen por ahí más a la morfina. En todas las películas de guerra el soldado lo balean y se clava una inyección que saca del bolsillo, eso es morfina. El fentanilo es un pariente sintético de la morfina que es 100 veces más potente. Es una droga que se usa hace más de 50 años, que la usamos todos los anestesiólogos en forma segura, todos los días, y viene en ampollas estériles y con una potencia realmente muy grande, y por eso hay que tener mucho cuidado y la tiene que usar gente que sabe usarla como nosotros los anestesiólogos, ¿no? Claro. ¿Para qué la utilizan específicamente? Igual que la morfina, es un analgésico, o sea, para lograr analgesia se puede usar analgesia intraoperatoria, en el posoperatorio se puede usar como sedante, y en estos casos que han sucedido fueron más que nada casos que se usaban en terapia intensiva en pacientes que estaban en respirador, o también para el dolor posoperatorio en el tratamiento del cáncer. El fentanilo es una droga muy utilizada en hospitales, no en forma comprada en la farmacia, digamos, ¿no? Seguro. Así que para nosotros es de todos los días y es una droga que hay que usarla en forma segura, ¿no? Sí, te escucho. Gastón, el fentanilo, ¿qué es lo que pudo haber pasado en este caso? Preguntarle al doctor Bolini, ¿qué pudo haber sucedido en este caso? Está Guille Lobo desde el estudio, pregunta qué pasó con el fentanilo contaminado. Bueno, ahí hay que diferenciar un problema que es farmacológico, que sería la droga, o un problema de farmacia. Acá lo que tenemos es un problema de farmacia, no de la droga en sí. No fue la droga la que causó los problemas, sino el problema de la farmacia. El laboratorio no cumplió con los requisitos de esterilidad que tiene que tener. Claro, y como las mínimo. ampollas de esos lotes que identifica la ANMAT estaban contaminadas con 2 bacterias realmente muy peligrosas que
producen en los pacientes cuando es inyectado en forma endovenosa una infección grave, una sepsis, y en esos pacientes que eran bastante complicados, estaban muchos pacientes terminales o en terapia intensiva, les causó la muerte, ¿no? Sí. Grave. Y en esta epidemia de consumo, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es una dosis mortal? ¿Qué población es la más afectada? Bueno, hay que diferenciar entre lo que es la epidemia de consumo, que por suerte acá en Argentina todavía no se da. Menos mal. Pero sí en Estados Unidos es gravísimo, causan 70.000 muertes por ahí en un año. Y está dado por la alta concentración que tiene la droga. 2 gramos más o menos, que sería como una pizca de sal, son capaces de causar la muerte en el paciente. Tremendo. Y en esas circunstancias, en Estados Unidos, por ejemplo, viene mezclada ese poco gramaje de droga, que no lo hace alguien especializado, sino alguien que está traficando, mezclado con una pastilla cualquiera que consume un desastre. Un chico, un joven por lo general, esas drogas sintéticas en una fiesta, y con esos 2 gramos nada más son suficientes para matarlo. ¿Cuál es su mensaje hacia esa población? Yo habría 2 mensajes para 2 poblaciones distintas. El que consume, que obviamente no hay que consumir ninguna droga, obviamente. Por un lado. Y hay que tener mucho cuidado con las drogas esas sintéticas que le venden a uno en una fiesta, por ejemplo. Sí. No hay que directamente tomarlo, pues les puede causar la muerte. Y por otro lado, que se quede tranquila la población, que los anestesiólogos tenemos una red de farmacovigilancia a través de la Asociación de Anestesia de Buenos Aires, donde cualquiera de estas circunstancias con drogas y demás son denunciadas por los propios socios, y tenemos una red de alerta donde inmediatamente todos los anestesiólogos de Buenos Aires y del país a través de la Federación son avisados de estas circunstancias, y tratamos de no cometer esos errores, ¿no? Gastón. Así que la red es muy eficiente, estamos todos avisados de un primer momento, y por eso también nadie usa esta droga de ese laboratorio, y bueno, se evitan más. Perfecto, perfecto. Este es el objetivo de Conbienestar, chicos, llevar tranquilidad y llevar seguridad al paciente. En este caso, en la Asociación de Anestesiología, podría ser en otro lado también. Lo que queremos hacer es esta entrevista, subirla a nuestras redes sociales, en @TNConbienestar, para que el paciente sepa e esté informado. Por favor. Esta es la sección y esto es lo que queremos, información de calidad. Después volvemos con vos, Gastón. Tenemos que hacer una pausa. Dejemos una pregunta pendiente, Eladio, para Soledad. Vamos a dejar la pregunta pendiente, la vamos a responder después de la pausa. ¿Qué le quisiera preguntar? Sole, ¿tuviste contacto con familiares de otras víctimas? Sí, tengo contactos que me han buscado por las redes sociales, y sí, estamos poquitos, pero tenemos. Enseguida la vamos a ampliar, es muy importante. Estamos también con las redes recibiendo algunas denuncias. ¿Tenés alguna sospecha? Nosotros vamos a poner el foco en esto. Pausa cortita, no te vayas. Un Conbienestar distinto. Estábamos hablando en la pausa con Robert, Eladio. ¿Le parece, equipo? Le dedicamos todo el programa. Sí. Analizamos, sí. El tema fentanilo. Sin ninguna duda. ¿Cuándo empezaron los síntomas de Renato? ¿Qué sintió él? ¿Él estaba consciente de que podría haber sido el fentanilo? ¿Te dijo a vos? No, Renato no hablaba porque estaba intubado. Él estaba con un respirador, entonces no hablaba. Pero él, al tercer día que empieza con fiebre, se le hace una placa, y el 4.º día se diagnostica que tiene una neumonía del lado izquierdo. No supieron decirnos qué bacteria era, sino dijeron que era una bacteria intrahospitalaria, pero no cuál. ¿Ya veías en la tele algo de esta información o nada? No, yo empecé a ver todo a partir del 12 de mayo. Hasta ese momento no supe nada. ¿Roberto? Es clara la situación. Esto que decía Gastón con la gente de anestesia, es claro que hoy por hoy ya nadie usaría un fentanilo de HLB del laboratorio. Y esto es parte de este programa, es poder democratizar la información también más allá de las asociaciones específicas. Sí. Pero lo que relata la mamá es absolutamente claro. Es decir, la utilización del fentanilo de este laboratorio contaminado con la bacteria, lo que hace es inyectar al torrente sanguíneo la bacteria. A partir de ese primer momento, de ese primer minuto, las personas empiezan a tener fiebre.
Y luego empiezan a los 2 o 3 días a tener las neumonías, las meningitis, y en muchos lugares, no estoy hablando del Hospital Italiano de La Plata, que puede ser que su servicio de microbiología sea muy bueno, pero muchos hospitales no pueden no haberlo detectado, es decir, es una infección intrahospitalaria, con una infección intrahospitalaria con alta probabilidad de curación con los antibióticos disponibles, pero no con los antibióticos disponibles para una bacteria de las llamadas bacterias difíciles o bacterias de alta resistencia o alta complicación para tratar. Eladio, pregunta para Soledad o la doctora. Sí, a Sol le había preguntado antes de la pausa si había tenido contacto con otros familiares y si le había pasado lo mismo que a vos, que se dio cuenta 10 días después que había muerto su hijo, su familiar, que estaba pasando esto. Sí, ellos empiezan a sospechar después de que sale la nota de Renato, que se empieza a contar lo del fentanilo. Se ponen en contacto conmigo, me preguntan a ver cómo podían llegar a las historias clínicas o a saber si estaban contaminados o no sus familiares. Se les ayuda y sí, cuando llegan a las historias clínicas lo confirman ahí. ¿Por qué llega Renato a estar internado y tenía un golpe? Claro, él tiene un accidente y tiene un traumatismo de cráneo. Claro. Y a partir de ese momento vos estás en los medios de comunicación, estás pidiendo justicia. Sí. ¿Cómo crees que va a seguir esto? Se viene investigando bien, eso es lo que tengo que recalcar, que se está trabajando bien desde el juzgado, pero bueno, la idea es que se siga trabajando y que se llegue a los responsables. Soledad, ¿cómo era tu hijo? Nada, Renato era un nene que recién empezaba a vivir, calculé, tenía 18 años, estaba trabajando, recién se había mudado solo, hacía deporte, hacía kickboxing también, que por ahí el kickboxing lo tenía un poquito como dejado, porque se había dedicado más a lo que era el trabajo de él, pero recién empezaba a vivir, tenía 18 años. Adriana, doctora, nos están viendo personas que sospechan que su familiar pudo haber muerto por fentanilo contaminado. ¿Qué hay que hacer? Acercarse al hospital, al lugar donde estuvieron internados, pedir la historia clínica y constatar si fueron tratados con fentanilo y si poseen alguna de estas dos bacterias, que son las que algunos lotes tenían una sola de las bacterias y otros lotes tenían las dos. Así que pueden tener una o las dos bacterias, como en el caso de Renato, que tenía las dos. Si me permite, a esta pregunta le adiciono algo con mucho respeto. Si una persona ha fallecido por algo que le dijeron que es infección intrahospitalaria y estuvo en terapia intensiva, directamente consulte con fuentes del ámbito de las leyes para poder ir a pedir, para poder ir a generar un reclamo. Porque muchas veces en la ansiedad de ir a buscar la historia clínica y hacer todo lo de la historia clínica, se van perdiendo lo que hay que hacer. Hoy en día las variantes son personas que fallecen o que han fallecido en ámbito de terapia intensiva, que es el ámbito donde se utiliza el fentanilo, o en lugares donde se hace terapia de acompañamiento para personas terminales y que han tenido una bacteria intrahospitalaria en el periodo comprendido entre los últimos 2 meses, es decir, o en los últimos 3 meses. Esto es así de claro. ¿Se queda alguna pregunta pendiente para Soledad o la doctora, Eladio? No, pues la veo muy como con entereza a Sole, cómo es esa procesión, porque seguramente va por dentro, ¿no? Sí, no, el tema es que yo quiero llegar a los responsables, yo quiero que se sepa la verdad, y desde la primera nota, que por ahí me costó tomar la decisión de hacerla o no, y nada, estoy enfocada en eso. Seguro. Y como Adriana estoy investigando a la par de ella, así que sí, y nada. Conclusión, doctora, ¿qué quisiera decir? ¿Cuál es su mensaje, doctora? No, quiero decir que vamos a seguir vamos a seguir acompañando, contribuimos con la justicia, somos querellantes en esta causa y vamos a solicitar las medidas que creamos pertinentes. Ya ahora hay un montón de medidas tomadas y pericias por resolverse y estamos a la espera de esos resultados para también determinar quiénes son los responsables y en qué grado cada uno tiene responsabilidad y que sean imputados, condenados, como corresponde. Soledad, tu mensaje como mamá, te están viendo muchas madres, gente que se va a someter a una operación mañana, pasado. ¿Qué quisieras decir? No, a las personas que se van a operar o van a ser tratados con fentanilo, que lo hagan tranquilamente, porque todo lo que es la marca de estos laboratorios ya se retiró de las clínicas y de los sanatorios, así que se puede usar tranquilamente.
Y no, nada, después yo quiero hacer hincapié en el accionar que tuvo el director del hospital en mi caso y en el caso de Leonel, que no nos comunicaron nada. Ellos el día 29 estaban sabiendo de la contaminación y no nos llamaron para decirnos lo que estaba pasando. Y nada, ocultar esa información importantísima me pareció una falta de respeto terrible. Y queda claro, por eso lo ponemos acá en Con Bienestar. Eladio y Roberto, gracias por haber compartido esta serie de preguntas para estas personas tan valientes, ¿sí? Bueno, nos reencontramos en 7 días en Con Bienestar. Sucede todo, lo bueno y lo malo, todo lo tenés acá. Nos vemos.